Buenas compañeros, es un placer dirigirme hacia ustedes. Nosotros somos el primer equipo de exposición y trataremos de desarrollar la teoría básica correspondiente al maravilloso mundo de las antenas, que sin lugar a duda este ha sido un gran logro en la humanidad, ya que nos facilita tanto de una u otra forma con sus diferentes aplicaciones. Para compartir este conocimiento con ustedes, nuestro grupo está conformado por Fred Figueroa, Ricardo Urrutia, Limni Cepeda, Caleb Paz, Alejandro Zabaleta y su servidor Kevin Escobar. A lo largo de nuestra exposición, compañeros, se podrán encontrar desde conceptos fundamentales hasta demostraciones matemáticas sobre los parámetros de las antenas, y como grupo esperamos que nuestra exposición sea de mayor provecho para ustedes. Y sin más preámbulos, empezamos con nuestra exposición. Presentando un avance histórico sobre la evolución de las antenas, sobre quiénes fueron los primeros en desarrollar las ideas de ondas electromagnéticas, que es un concepto fundamental en el funcionamiento de las antenas, pues todo se remota a James Maxwell, que fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática. Maxwell lo que hizo fue unificar la teoría de la electricidad y el magnetismo, y lo hizo representando un conjunto de ecuaciones muy profundas, por cierto, que se denominaron ecuaciones de Maxwell. Este señor, que son estas, ese señor publicó sus ecuaciones en 1873. Maxwell también demostró que la luz es electromagnética. ¿Qué quiso decir con esto? Pues que la luz y las ondas electromagnéticas viajan por perturbaciones de onda a la misma velocidad. Y es por eso que nosotros en nuestro curso decíamos que las ondas viajaban en el espacio a la velocidad de la luz. Tiempo después de publicadas las ecuaciones de Maxwell, apareció este señor, que fue un físico alemán de nombre Rudolf Hertz, que fue el primero en crear un sistema electromagnético inalámbrico en 1886. Pues lo que hizo este señor fue llevar a la práctica lo que Maxwell había demostrado con sus ecuaciones. Entonces este señor estaba convencido que él lo que tenía que hacer era producir una onda, producir una radiación electromagnética. Entonces lo hizo con dos esferas capacitivas que fueron conectadas a una bobina de inducción. Esto lo hizo con el objetivo de producir descargas o chispas eléctricas que iban a oscilar en las esferas para originar radiaciones. Y está aquí están las dos esferas capacitivas de las que les hablo, y él quería producir un chispazo entre estas esferas, y a esta fue la que le podemos denominar que fue su antena de transmisión. Entonces, como antena de recepción, él usó una espira circular de un material conductor donde tenía también un pequeño huequito, que es este que podemos ver aquí, donde aquí también habían dos esferas pequeñitas. Entonces él sabía que si las ondas en realidad se propagaban en el espacio, las ondas al llegar a la espira se iba a producir en ella una corriente de forma oscilatoria que iba a producir un salto de chispa entre estas dos esferitas, y lo consiguió, y fue así como demostró que sí, que en realidad las ondas se propagan en el espacio. Entonces vino tiempo después este famoso ingeniero de origen italiano, por cierto, Guglielmo Marconi, que de él nos habló tanto el ingeniero Jonathan en nuestra clase, donde él fue el primero en enviar señales a grandes distancias, y fue el primero en hacer una transmisión transatlántica. Pero ¿cómo empieza Marconi? Marconi empieza sonando un timbre a 9 metros de distancia en el laboratorio de su casa. Entonces él lo quiso llevar más lejos y pasó al jardín de su casa, creando una antena más grande, y mandó a su hermano 250 metros de distancia donde estaba la antena, y también logró sonar el timbre que hizo sonar en su laboratorio. Entonces vino Marconi y lo quiso llevar aún más lejos estas demostraciones que había hecho, y fue cuando hizo la primera transmisión transatlántica, que está en esta ilustración, que pronto se la estaré explicando. Entonces Marconi lo que hizo fue colocar 50 cables
que eran sostenidos por 2 postes de 60 metros cada uno. Y esto fue en Poldhu, en Cornwall, Inglaterra. La antena receptora la hizo en Newfoundland, que estaba a 2170 millas de distancia de donde estaba la antena de transmisión. La antena receptora estaba compuesta por un cable de 500 pies de largo que era sostenido por un cometa. Interesante, ¿no? Entonces, Marconi produció las ondas en esta antena de transmisión y llegaron perfectamente a su antena receptora en Newfoundland, y fue así como se marca el comienzo de la era de las antenas. Buenos compañeros, les seguiré hablando sobre este tema muy importante. Es tan importante que ustedes no serían capaces de estar viendo este video sin estos dispositivos que son las antenas. Y definiremos qué es una antena. Es aquel dispositivo que permite la recepción y el envío de ondas electromagnéticas hacia el espacio libre, es decir, que convierte la onda guiada por la línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se pueden transmitir por el espacio libre. En realidad, una antena es un trozo de material conductor al cual se le aplica una señal y está radiada por el espacio. Sirve como un dispositivo direccional, además de un dispositivo de sondeo. Por ejemplo, tenemos las antenas que llevan los satélites, que seguramente todos ya han escuchado hablar de ellas. Estas acentúan mucho la dirección hacia la Tierra y anulan las de sentido contrario, puesto que lo que se quiere es comunicarse con la Tierra y no mandar señales al espacio. El mundo está lleno de antenas. Las antenas hoy en día están en todos lados. Son las que nos permiten vivir sin cables. Están en tu celular, en tu Wi-Fi, en tu GPS, en tu radio, en tu televisor, en satélites. Solo imagínate vivir sin antenas. Sería realmente un mundo catastrófico. Sería un mundo lleno de cables. Ahora tenemos como un dato curioso. La primera persona con una antena en el cráneo. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué tiene una antena en el cráneo? Bueno, esta antena le sirve para oír los colores, ya que el personaje solo ve colores blancos y negros. Entonces, esta antena le permite ver desde colores, desde los ultravioletas hasta los infrarrojos. ¿Para qué sirven las antenas? Como anteriormente lo dije, sirven para llevar información de un sitio a otro sin necesidad de cables. En vez de cable, utilizamos uno de los excelentes medios para transmitir las ondas, y esto seguramente tú lo sabes, el cual es el aire. Como ejemplo, tú tienes tu voz, que es una onda de presión que cambia con el tiempo, y tienes un transductor. Y seguramente te preguntarás, ¿qué es un transductor? Bueno, un transductor es un dispositivo que tiene la misión de recibir energía de una naturaleza, ya sea eléctrica, mecánica, acústica, etc., y suministrar otra energía de diferente naturaleza, pero de características dependientes de la que se recibió. Entonces, con nuestra voz, el transductor, que es una onda de presión, lo traduce a voltios. O sea, que teníamos una onda con información en pascales y ahora esa misma información la pasamos a voltios. Y en vez de transmitir esta onda por un cable, se hace por medio del aire. Ahora pasamos de voltios a campos electromagnéticos. ¿Y quién hace esta tarea de transmitir? Pues las antenas, también considerado como un transductor. La antena se diseña de tal manera que la información salte del cable al aire y del aire al cable. Es que para eso es una antena, para ahorrarnos kilómetros y kilómetros de cable. Las antenas han sido un socio indispensable de la revolución de las comunicaciones. Ahora le hablaremos de unos tipos de antenas que, como pueden imaginar, hoy en día existe una gran variedad de estos dispositivos, pero solo hablaremos de los más comunes. Comencemos hablando de las antenas de cable. Son muy familiares, ya se ven prácticamente en todas partes, en automóviles, edificios, barcos, aviones, naves, etc.
Hay varias formas de alambre de antena, tales como alambre de recto, de dipolo, lazo, hélices. Los dipolos se tratarán con énfasis más adelante por nuestro compañero Freck. También están los que son las antenas de apertura, la de microstrip, las antenas de matriz, las antenas reflectoras. Las antenas de microstrip, como ustedes las pueden ver, son livianas, son de pequeñas dimensiones, son de perfil bajo, se adaptan a superficies planas y no planas, son sencillas y económicas de fabricar, con tecnología moderna de circuito impreso. Estas son ideales para aplicaciones aeroespaciales y móviles debido a su capacidad de manejar bajas potencias. También hoy en día se están utilizando para aplicaciones gubernamentales y comerciales. Las antenas de apertura pueden ser más familiares ya que se utilizan para frecuencias más altas hoy que en el pasado debido a la creciente demanda de forma más sofisticada de estas antenas. Las antenas de matriz, pues esas antenas tienen una característica de radiación que es la posición de la matriz puede ser tal que la radiación de los elementos se sumen para dar una máxima de radiación en una dirección o direcciones particulares. Ahora las antenas reflectoras. Las antenas de este tipo se han construido con diámetros de hasta más de 305 metros. Se requieren dimensiones tan grandes para lograr la alta ganancia requerida para transmitir o recibir señales después de millones de millas. También están las antenas Yagi-Uda. Esto es una antena direccional que se concentra en la potencia radiada en una dirección. Ahora tenemos ese ejemplo, lo cual es una antena con 7 elementos, de los cuales un elemento es activo y los demás son pasivos. El elemento activo es una antena dipolo, el elemento posterior al dipolo es el reflector, el cual es un elemento pasivo y su función es reflejar la densidad de potencia radiada hacia la parte frontal de la antena y es de mayor longitud que el dipolo. Los elementos de enfrente del dipolo son los directores y su función es concentrar la densidad de potencia hacia adelante y son de menor longitud que el dipolo. Seguiremos hablando con lo que es el mecanismo de radiación de las antenas. Una de las primeras preguntas que se pueden hacer con respecto a las antenas sería: ¿cómo se realiza la radiación? En otras palabras, ¿cómo se generan los campos electromagnéticos? Vamos a comenzar analizando los conductores únicos. Los hilos conductores son materiales cuyas características, que son principalmente en el movimiento de cargas eléctricas y la creación en el que denominamos como flujo de corriente. Supongamos que una densidad de carga de volumen eléctrico, en este caso vamos a tener Q por B, donde Q es la carga eléctrica y está dado por Coulomb entre metros cúbicos. Esta carga eléctrica se distribuye uniformemente en un cable circular de área de sección transversal, como por ejemplo A, y de volumen de magnitud B. La carga Q dentro del volumen B se está moviendo en la dirección de Z, como se puede ver en la figura, con una velocidad uniforme B que está dada en metros por segundo. Se puede mostrar que la densidad de corriente J, que está expresada en amperios sobre metros al cuadrado, sobre la sección transversal del cable, está dada por la carga multiplicada por la velocidad. La densidad superficial. Si el cable está hecho de un conductor eléctrico ideal, la densidad de corriente JS estará dada en amperios sobre metro. Reside en la superficie del alambre y está dada por la carga multiplicada por la velocidad, donde Q es la densidad de carga superficial y está dada en coulombs entre metros al cuadrado. La densidad de corriente en un cable muy delgado, o sea, si el cable es muy delgado, idealmente 0 radio, prácticamente se está acercando a 0, pero no es 0. Entonces la corriente en el cable puede ser representada por
La corriente es igual a la carga multiplicada por la velocidad, donde Q está dada en coulomb sobre metro y por lo tanto es la carga por unidad de longitud. Entonces, esta es la corriente eléctrica, lo cual es la multiplicación de la carga con la velocidad. Ahora tenemos la corriente variable en el tiempo. Antes hablábamos de corrientes continuas. ¿Qué pasa si la corriente es variable en el tiempo? Esto es muy importante porque utilizaremos la función llamada derivada de la corriente con respecto al tiempo. Derivando de esta función tenemos que es igual a la carga por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora observemos qué es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es a lo que denominamos como la aceleración. Por lo tanto, cuando tenemos una variación con respecto al tiempo, lo que tenemos es una carga efectiva electrónica multiplicada por la aceleración que tienen esos electrones en el eje Z. ¿Y por qué hablamos de la aceleración? Bueno, la ecuación anteriormente presentada es la relación básica entre la corriente y la carga y también sirve como la relación fundamental de la radiación electromagnética. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la radiación electromagnética con la corriente? O sea, la variación de la corriente es la carga electrónica multiplicada por la aceleración. Bueno, simplemente establece que para crear radiación debe de haber una corriente que varíe en el tiempo o una aceleración o desaceleración de la carga. Es decir, que tendremos una radiación si existe un proceso de variación de esa velocidad promedio que tienen los electrones en un conductor con respecto al tiempo. De lo que hablamos es si hay una aceleración o desaceleración de los electrones, que es lo que está expresando en la derivada. Ahora, ¿qué es un término práctico? Una aceleración o desaceleración. Para crear la aceleración de la carga o desaceleración, el cable debe de ser abombado, o sea, que tiene una desaceleración suave, también curvado, que este tiene una desaceleración abrupta, discontinuo, o sea que cambie el espesor del cable o el medio del cable, una desaceleración brusca y por último terminado, o sea que tiene una carga, en este caso una resistencia, y su desaceleración depende de la carga que tenga. Es decir, que lo que se postula es que hay una radiación cuando hay una abrupta desaceleración. En conclusión, si una carga no se está moviendo, la corriente no se crea y no hay radiación. Si la carga se está moviendo con una velocidad uniforme, tenemos tres opciones. Una, no hay radiación si el cable es recto y de excitación infinita. 2. Hay radiación si el alambre es curvo, doblado, discontinuo, terminado o truncado, como se ve en la imagen. Y si la carga está oscilando en movimiento de tiempo, se irradia incluso si el cable está recto. Distribución de corriente en una antena de alambre. En este caso vamos a explicar cómo es la distribución de corriente en una antena. En este caso el tipo de antena que tomamos es una antena de alambre que consta de dos alambres paralelos que son conductores, pero para esto vamos a utilizar una mejor ilustración que es esta. Eso solo lo hago por conveniencia para tener una mejor demostración. Entonces, vamos a suponer que esta es una antena de transmisión. Si es una antena de transmisión, es la TX, si es la de recepción, es la de RX. Entonces, si es una antena de transmisión, tenemos que colocarle una fuente porque tiene que haber un movimiento de cargas. Tiene que haber un movimiento de cargas que estas me van a crear una corriente que va a viajar en forma de onda a través de todo el conductor.
Entonces, esta corriente va a ir por el conductor y le vamos a denominar como una onda incidente. Entonces, aquí nosotros necesitamos que ocurra algo. Y nosotros necesitamos que se produzca una radiación. Pero ¿cómo podemos conseguir una radiación aquí? Bueno, entonces esta onda incidente va a seguir viajando por todo el conductor, pero va a experimentar algo cuando llegue al final del conductor. Lo que va a experimentar es una reflexión total de igual magnitud, pero desfasada 180 grados. Entonces, cuando esta onda incidente choca con la onda reflejada, me va a crear un patrón de onda estacionario en forma senoidal, que es lo que tenemos aquí. Y eso me va a producir una radiación. Y eso es lo que nosotros necesitamos en una antena, que se produzca radiación, porque es la propagación de ondas en el espacio. Entonces, este tipo de antena no es muy conveniente utilizarla, porque tiene sus condiciones. Si esta distancia S, que es esta distancia que está acá, si esa distancia S es demasiado pequeña, no se va a producir radiación. Ahí está. Si S es menor que lambda, no se va a producir radiación. ¿Por qué? Porque estas dos líneas van a estar demasiado cercas. Y si recordamos de cursos anteriores, nosotros sabemos que si dos corrientes van en sentidos opuestos, los campos producidos por una de ellas se va a cancelar por los campos producidos por la otra. Es decir, que los campos producidos por este se cancelan por los campos producidos por este. Entonces no habría radiación. Lo que tendríamos serían líneas de transmisión sin radiación. Y lo que creamos ahí es una interferencia destructiva. Continuando con nuestra exposición, hablaremos sobre el patrón de radiación. Un patrón de radiación de antena o patrón de antena se define como una función matemática o una representación gráfica de las propiedades de radiación de la antena en función de las coordenadas espaciales. En la mayoría de los casos, el patrón de radiación se determina en la región del campo lejano y se representa como una función de las coordenadas direccionales. Cabe mencionar que la propiedad de radiación de mayor preocupación es la distribución espacial bidimensional o tridimensional de la energía radiada en función de la posición del observador a lo largo de una trayectoria o superficie de radio constante. En la figura 1 observamos un patrón de radiación horizontal y vertical de una antena. A continuación, en la figura 2 se miran lóbulos de radiación y anchos de haz de un diagrama de antena. El lóbulo mayor, o también llamado haz principal, se define como el lóbulo de radiación que contiene la dirección de máxima radiación. El lóbulo mayor apunta en la dirección de θ igual a 0. También podemos observar lóbulos laterales, y estos son lóbulos de radiación en cualquier dirección que no sea el previsto. Y también tenemos lóbulos posterior, que es un lóbulo de radiación cuyo eje forma un ángulo aproximadamente de 180 grados con respecto al haz de una antena. El logro de un nivel de lóbulo lateral más pequeño que menos 30 decibeles generalmente requiere un diseño de construcción muy cuidadoso, y en la mayoría de sistemas de radar las relaciones bajas de lóbulos laterales son muy importantes para minimizar las indicaciones falsas de los objetivos a través de los lóbulos laterales. Ahora, las propiedades de radiación incluyen la densidad de flujo de potencia, la intensidad de radiación, la intensidad de campo, la directividad, la fase o la polarización. Cada una de estas las iremos detallando a medida avancemos. Es importante conocer los diagramas de radiación. Estos diagramas es una forma gráfica de representar la radiación de la antena y son ideales para conocer cómo funciona la antena. En la figura
encontramos un diagrama de radiación de antena isotrópica. Lamentablemente este modelo de antena no existe, ya que representa el caso ideal, porque radia en todas las dimensiones del espacio por igual. Luego nos encontramos con el diagrama de radiación de antena dipolo, la antena fundamental. Esta emite o recibe en todas las direcciones excepto en el eje, y la dirección máxima de radiación es la perpendicular al eje de antena, y es conocida como una antena omnidireccional. En la figura 6 tenemos un corte vertical del diagrama de radiación, tanto 2D y 3D respectivamente. Ahora hablaremos sobre la densidad de potencia de radiación. Es importante que definamos la radiación como el flujo irreversible de energía que se almacena en la fuente. Y bueno, ya sabemos que las ondas electromagnéticas se utilizan para transportar información a través de un medio inalámbrico de un punto a otro. Entonces es natural suponer que la potencia y la energía están asociadas con los campos electromagnéticos, lo cual es así. Si recordamos el vector de Poynting, que es la energía de los campos electromagnéticos, nuestra potencia radiada, al ser el flujo irreversible, se define como la integral de superficie cerrada del vector de Poynting. Para las aplicaciones de campos variables en el tiempo, a menudo es más deseable encontrar la densidad de potencia promedio que se obtiene al integrar el vector de Poynting instantáneo en un periodo y dividirlo por el periodo. Para las variaciones armónicas de la forma e a la j omega t, tomamos los campos complejos H y E. Como estamos en materiales no magnéticos, H es igual a B sobre mu sub 0. Por lo tanto, nuestros campos eléctricos y magnéticos quedan representados en las siguientes fórmulas. Notamos que tenemos componentes espaciales como temporales. El vector de tiempo promedio de Poynting, densidad de potencia promedio, se puede describir como un medio de la parte real de rotacional de E y H. Pero ¿qué sucede con la parte imaginaria? Pues es natural asumir que la parte imaginaria debe representar la densidad de potencia reactiva almacenada, asociada con los campos electromagnéticos. Como ya hablamos sobre la densidad de potencia radiada, estamos listos para hacer nuestra primera demostración, la cual será la radiación de un dipolo eléctrico. Los pasos que vamos a seguir son: calcular los potenciales escalar y vectorial. Aquí haremos 3 consideraciones, pero a medida avancemos en el desarrollo de nuestra demostración, los iremos mencionando. Luego de tener nuestros potenciales, vamos a calcular los campos eléctricos y magnéticos. Luego el vector de Poynting y finalmente la potencia radiada. En la figura de la izquierda está representado nuestro dipolo eléctrico. Entonces, en el momento t, la carga en la esfera superior es Q de t y la carga en la esfera inferior es negativo Q de t. Supongamos que conducimos la carga hacia adelante y hacia atrás a través del cable, de un extremo a otro, a una frecuencia angular omega. Nuestra carga quedaría Q de t igual a Q sub 0 coseno de omega t, como se expresa en la ecuación 1.1. Si expresamos la carga en su momento dipolar, queda expresada en la ecuación 1.2. El potencial escalar quedará de la siguiente manera, como se expresa en 1.3. Este es el potencial retardado debido a cada una de las cargas oscilantes. Este es el mismo potencial que una carga en reposo, pero retardado. Entonces, trabajemos este potencial escalar. Empecemos con E recursiva, que E recursiva significa la distancia de la carga a nuestro punto de análisis o zona de radiación. Entonces, utilizamos ley de cosenos y nos queda la ecuación 1.4. Es momento de hacer nuestra primera consideración, la cual es propio para el dipolo ideal. Cargas muy cercanas en relación al punto de campo, es decir, D es mucho menor que R. Realizando una expansión de primer orden en D y tomando en cuenta nuestra consideración, R nos
se ve expresada en la ecuación 1.5, donde la podemos escribir como el inverso y se aprecia en la ecuación 1.6. Ahora trabajemos con coseno omega t menos r sobre c. Utilizando la ecuación 1.5 y desarrollándola en el argumento, podemos aproximarnos a la parte derecha de nuestra expresión, donde vemos que nos queda una suma y resta en el argumento del coseno. Entonces, utilizando nuestras identidades trigonométricas, nos queda la ecuación 1.7. Acá es donde utilizamos nuestra segunda consideración. Nuestra longitud de onda tiene que ser mucho mayor que nuestra distancia entre las cargas, d mucho menor que lambda, donde lambda será c sobre omega, quedando de esta manera nuestro argumento omega por d sobre 2c coseno de teta, un ángulo muy pequeño. Nos aprovecharemos de las aproximaciones. Coseno del ángulo es igual a 1 y coseno del ángulo es igual a ese ángulo, donde la ecuación 1.7 queda de la siguiente forma, expresada en 1.8. Ahora vamos a sustituir la ecuación 1.6 y 1.8 en 1.3, donde tendremos el potencial escalar, que se ve claramente en la ecuación 1.9. Es momento de nuestra última consideración. Nuestra zona de radiación debe ser mucho mayor que la longitud de onda, es decir, R mucho mayor que lambda. En esta región el potencial finalmente se reduce a la expresión 1.10. Ya calculamos nuestro potencial escalar. Ahora necesitamos calcular nuestro potencial vectorial y la corriente que pasa por nuestro cable es la derivada de la carga con respecto al tiempo, lo que nos queda el negativo de la carga Q sub 0 omega por seno de omega t. Guiándonos de nuestra figura, calculamos nuestro potencial vectorial con los límites de integración de negativo de medios a de medios. Finalmente, nuestro potencial vectorial queda expresado en la ecuación 1.13. Ahora procedemos con el paso 2. Como ya conocemos nuestros potenciales, obtenemos nuestros campos eléctricos y magnéticos a partir de nuestras ecuaciones respectivas en electrodinámica. El campo eléctrico se calcula con el negativo del gradiente del potencial vectorial menos la derivada parcial del potencial vectorial, y nuestro campo eléctrico queda expresado en la ecuación 1.14. Es importante ver que este campo apunta en teta unitario. Por otro lado, el campo magnético lo obtenemos sacando el rotacional de nuestro campo vectorial. Desarrollándolo, nuestro campo magnético se ve expresado en la ecuación 1.15 y nuestro campo magnético se mueve en phi unitario, lo que quiere decir es que nuestros campos son perpendiculares. Una vez que ya tenemos los campos, podemos calcular nuestro vector de Poynting, que va a ser 1 sobre mu sub 0 por el rotacional de E respecto a B, donde queda expresado en la ecuación 1.16. Ya por terminar, la intensidad se obtiene promediando en el tiempo a lo largo de un ciclo completo. Entonces, nuestro vector de Poynting ahora quedará expresado en la ecuación 1.17. Finalmente, la potencia radiada por el dipolo es la integral del vector de Poynting, donde desarrollaremos la integral utilizando coordenadas esféricas. Resolviendo la integral, el resultado de la potencia radiada por el dipolo eléctrico es mu sub 0 por el momento dipolar al cuadrado por omega a la 4 sobre 2pi c. Nuestro siguiente parámetro es la intensidad de radiación. La intensidad de radiación en una dirección dada se define como la potencia radiada desde una antena por unidad de ángulo sólido. La intensidad de radiación es un parámetro de campo ajeno y puede obtenerse simplemente multiplicando la densidad de radiación por el cuadrado de la distancia, como se muestra en la ecuación. La potencia total se obtiene al integrar la intensidad de radiación, que es la doble integral de la intensidad de radiación por seno de teta, diferencial de phi.
Nuestro siguiente parámetro es la directividad. La directividad de una fuente no isotrópica es igual a la relación de su intensidad de radiación en una dirección sobre la de una fuente isotrópica. Esto queda expresado en la ganancia directiva. Ahora hablemos sobre la ganancia de potencia, pero primero debemos definir la potencia de entrada, que la potencia de entrada es la potencia disipada dentro de la antena más la potencia radiada. Simplificado, queda 1/2 de la corriente de entrada al cuadrado por RL más la resistencia de radiación. La ganancia de potencia de una antena se define como 4pi la intensidad de radiación entre la potencia de entrada. Cabe mencionar que la eficiencia de radiación de una antena está dada por la potencia de entrada entre la potencia de salida, y nuestra potencia de salida es la potencia radiada, y nuestra potencia de entrada, como habíamos definido antes, es la suma de la potencia que se disipa dentro de la antena más la potencia radiada. Es importante no confundirse con el término de ganancia, ya que nuestra antena no puede dar más energía de la que le entregamos. Recordaremos que es un elemento pasivo, y se le dice así porque produce más radiación que la isotrópica. Es importante entender la directividad y conocer cuándo nos conviene tener este parámetro, porque si tenemos una antena de GPS no conviene tener directividad, ya que deseamos que apunte hacia todos lados. Lo mismo sucede con la antena de nuestros celulares, ya que si tuviera directividad tendríamos que estar apuntando siempre hacia la antena emisora. Por ende, en estos tipos de antena buscamos un tipo de antena como la del dipolo. Compañeros, continuando con esta presentación del tópico sobre lo que son las antenas, mi persona trae una serie de temas que en lo personal consideré de mucha importancia al estudiar las antenas. Como equipo, como grupo, investigamos y les traigo a ustedes toda la información que recopilamos al respecto. Empecemos con lo que son la impedancia de las antenas. Una antena se puede considerar como un elemento de un circuito. ¿Por qué? Porque tiene una serie de terminales al ser un dipolo. Se puede definir los conceptos habituales tales como impedancia de entrada, resistencia de entrada, reactancia de entrada, pérdidas de retorno, relación de ondas estacionarias, adaptación. Ahora, como les comenté antes, al tener las antenas, estas terminales, podemos definir en las mismas un voltaje y una corriente. Entonces, por teoría de circuitos, usando la ley de Ohm, sabemos que al relacionar nuestro voltaje y nuestra corriente, esto nos da una resistencia. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos inyectando una corriente alterna. Entonces ya no es una resistencia, sino que es una impedancia que consta de una parte real y de una parte imaginaria. En el caso de las antenas, la impedancia tiene 3 partes, una imaginaria y 2 reales. Definámoslas, qué significan o qué interpreta cada una de estas variables. Tenemos nuestra parte imaginaria, que es nuestra reactancia de la antena. Esta reactancia de la antena es infinita y hace que nosotros tengamos una impedancia infinita. Pero podrá decir usted, ¿una impedancia infinita? Y sí, esto permite que la antena no responda a cualquier frecuencia, sino solamente responde a esas frecuencias resonantes. Esas frecuencias cuyo ancho de banda es el doble de la longitud de la antena. Entonces, cuando la antena percibe esta onda con dicha frecuencia, esta reactancia se hace 0 y nos quedan nuestras 2 partes reales. Tenemos nuestra resistencia óhmica. La resistencia óhmica es la resistencia que se da por el alambrado, por los metros de cobre que puede tener la antena. Normalmente es una resistencia un poco pequeña.
La que nos interesa a nosotros estudiar es la resistencia de radiación. ¿Por qué es tan importante esta resistencia? Porque en ella es donde sucede la magia. Cuando nosotros inyectamos una potencia a la antena, el voltaje y la corriente nos dan una medición de ohmios. Pero ¿qué pasa con estos ohmios? Estos ohmios no se quedan en la antena. Esta resistencia es la que nos dice a nosotros qué tanta potencia es la que esta antena transmite a través del área. Toda la información que nosotros queremos enviar por nuestras antenas van gracias a esta resistencia. Más adelante les voy a hablar un poco sobre qué tan eficaz puede ser nuestras antenas respecto a esta resistencia. Continuamos hablando de lo que es la eficiencia de las antenas. Es algo muy importante tener en cuenta este par de ecuaciones, ya que nos ayudarán a interpretar, o mejor dicho, a estimar el valor de nuestra resistencia radiada. Sabemos la importancia que esta resistencia tiene al momento de encontrar la eficiencia de un sistema o la eficiencia de una antena. Entonces, ¿qué nos dicen estas ecuaciones? Nos dicen que nuestra resistencia radiada será igual a 80 veces pi al cuadrado por la longitud de nuestra antena sobre la longitud de onda al cuadrado. Como ya sabemos, en dipolos, la longitud de onda es 2 veces la longitud de nuestra antena. Entonces, esto se interpretaría como un medio. Pasemos y veamos la segunda. La resistencia radiada es igual a 20 pi al cuadrado por la longitud sobre la longitud de onda al cuadrado. Si usted no se ha dado cuenta, esta es exactamente la primera, solo que dividida entre 4. Y esta nos ayuda a una mejor estimación del valor de nuestra resistencia radiada. Ahora quiero que conmigo observe cómo al manipular o al modificar el valor de nuestra longitud de la antena se ve también un cambio en nuestra resistencia radiada. Es decir, si reducimos nuestra longitud de la antena, nuestra resistencia radiada también disminuirá porque son directamente proporcionales. Esto conllevará a que tendremos una eficiencia muy baja, una eficiencia baja en nuestro sistema, que no es algo bueno. Ahora, también si queremos una eficiencia buena, una eficiencia alta, podemos elevar el valor de nuestra longitud de onda, de la longitud de nuestra antena, y así también nuestra resistencia de radiación aumentará y podremos tener una eficiencia aceptable. Quiero que vea esta tabla. Esta tabla nos muestra una comparativa en su eje horizontal de la longitud de onda del dipolo. Aquí tenemos el dipolo de 0.5, que es con el que vamos a trabajar, y en nuestro eje vertical tenemos lo que es nuestra resistencia radiada y nuestra resistencia de entrada. Nuestra resistencia radiada son esta línea que viene, sube, baja, sube, baja. Nuestra resistencia radiada es esta línea que sube, se eleva y luego regresa, se eleva y luego regresa. Y hay un punto que es muy importante, o un punto que es bastante interesante, y es este punto de acá en el dipolo 0.5, que podemos observar que nuestra resistencia radiada y nuestra resistencia de entrada son muy parecidas y están entre el valor de 0 y 100. Ahora, vemos que a medida vamos creciendo, que crece la longitud de nuestra antena, estos valores se separan. Luego, si aumentan aún más, vuelven a encontrarse. Y así se va moviendo. Pero vea lo interesante de este punto, que sería muy fácil, o sería bastante sencillo poder
ajustar el valor de nuestra resistencia al valor de 50 ohms. Eso se ve interpretado también que al ser bastante cercanas ambas resistencias, así como resistencia de entrada con resistencia radiada, significa que nuestra resistencia reactiva es muy poca. Si nosotros nos vamos a este punto de la gráfica, vemos que nuestra resistencia reactiva es bastante amplia, y esto implicaría en problemas al momento de querer ajustar nuestra antena a nuestro sistema. Entonces, con esta tabla podemos observar cómo el dipolo de 0.5 es algo muy eficiente al momento de trabajar con antenas, y también ver que no necesariamente aumentar mucho la longitud de nuestra antena es de conveniencia, porque si nos pasamos de el punto dado, si nos pasamos de cierta medición, esto conllevaría más bien problemas al querer adaptar nuestra antena al sistema. Entonces, la mejor longitud que podemos tener es un medio de nuestra longitud de onda. Un tema fascinante y que en lo personal me gustó mucho es acerca de la polarización en las antenas. Y a medida vaya desglosando esto, a medida vaya compartiendo con ustedes de lo que se trata, se van a dar cuenta de por qué es bastante interesante este tema. Recordando un poco lo que es la polarización, y es que si tenemos una onda que viaja en una dirección, vamos a tener una fuerte relación en lo que es el campo eléctrico y también lo que es el campo magnético. Es decir, lo que le pasa a uno le pasa a otro, y lo que le pasa al otro le pasa al anterior. Entonces, lo único que ambos son perpendiculares entre sí. Ahora, ¿cómo funciona esto en antenas? Si estamos mandando nuestra información por medio de ellas. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante el tema. Y es que nosotros tenemos un tipo de polarización lineal que se subdivide en dos tipos: en una polarización horizontal y en una polarización vertical. Hablemos un poco acerca de la polarización horizontal y cómo generamos este tipo de polarización. Nosotros, es muy fácil. Nosotros ponemos nuestras antenas emisora de manera horizontal, para transmitir una onda eléctrica de manera horizontal. Ojo que nuestra antena receptora, nuestros dipolos receptores tienen que estar también de la misma manera, tienen que estar horizontales para poder percibir esta información, para poder recibir esta onda. Eso sí, esta onda es un poco, este tipo de onda, este tipo de polarización es un poco atenuada. Ahora, nuestra polarización vertical es básicamente el mismo método, solo que ubicamos nuestra antena emisora de una manera vertical, y nuestra antena de recepción también tiene que estar en una manera vertical. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una antena, si emitimos una polarización vertical y nuestra antena receptora está en una posición horizontal? Pues no vamos a recibir nada de información, a pesar de que estemos muy cerca. La atenuación va a ser muy grande, que se va a perder todo y no vamos a poder leer nada. Es por eso muy importante tener estar bien sincronizados al momento de instalar este tipo de antenas. Ahora, una problemática que tiene este tipo de antenas es que al momento de rebotar en una superficie una onda, su polarización se invierte. Si está horizontal, cambia a vertical, y si está vertical, cambia a horizontal. ¿Cómo podemos o en qué manera se resolvió este problema? Y es algo fascinante. Se creó un tipo de polarización circular en el que las ondas viajan en círculos, viajan
girando entre sí. ¿Y cómo se logró generar? Gracias a este tipo de antenas que trajeron, traen en su transmisión, traen enrolladas en sí. Y esta polarización, estas antenas con polarización circular se dividen en dos tipos: si su polarización gira a la izquierda o su polarización gira a la derecha. Esto va a depender del giro del cable que tiene la antena. Ahora, al rebotar este tipo de polarización en una superficie, pues mantendrá su polarización circular y su emisor la podrá recibir con mucha facilidad. Polarización circular. Esto existe por las telecomunicaciones que se van al espacio y que rebotan en el espacio. Es decir, si nosotros enviamos información, si nosotros enviamos ondas con polarización vertical u horizontal, al rebotar y al tratar de recibirlas, se nos armará un completo lío. Por eso es que implementamos o creamos este tipo de ondas. ¿Y cómo lo hacemos? Con la implementación de crear antenas que vayan girando, y así estas no emiten un campo eléctrico de manera vertical, sino que lo mandan dando vueltas, como se puede ver en el ejemplo. Ahora, lo interesante es que hay que tomar en cuenta ciertos aspectos también, y es que hay dos tipos de antenas con polarización circular. Están las lextrogira y están la leogira. Las lextrogira son aquellas cuya polarización que emite va hacia la derecha, y la leogira es aquella que va hacia la izquierda. Hay que tener en cuenta que si emitimos polarización hacia la derecha, nuestra antena receptora también tiene que ser hacia la derecha, y si emitimos polarización hacia la izquierda, nuestra antena receptora tiene que ser hacia la izquierda. Y también es muy importante saber que estas distancias en las antenas tienen que ser iguales entre ellas, es decir, la distancia entre cada aro del círculo. En ocasiones, la antena receptora también podemos utilizar la que llamamos la cross-Yagil. La cross-Yagil, y es donde ponemos dipolos verticales y horizontales. Esto recibe lo que es la mayor parte de onda, y también es bastante eficaz. Muy buenas, compañeros, en esta sección abordaremos el tema de campos electromagnéticos lejanos de un dipolo, potencia radiada, promedio temporal y resistencia radiada. Sabemos que los campos electromagnéticos son producto de cargas eléctricas variables. Si la fuente varía en el tiempo, las ondas electromagnéticas se propagan y ocurre radiación. Esta radiación puede percibirse como el proceso de transmisión de energía eléctrica. La radiación o emisión de ondas en el espacio se cumple eficientemente con la ayuda de estructuras conductoras o dieléctricas llamadas antenas. De igual forma, en esta sección abordaremos el estudio del dipolo hertziano, el dipolo de media onda, monopolo de un cuarto de onda y la antena de cuadro pequeño. También abordaremos algunas de sus variantes de las antenas dipolo, como ser la antena Yagi-Uda y parabólica. Los campos de radiación se determinan siguiendo los siguientes pasos. El número 1 consiste en elegir un sistema de coordenadas adecuado, generalmente un sistema de coordenadas esféricas. A su vez, determinar el potencial magnético vectorial A. El número 2 consiste en hallar el campo
magnético H a partir de la relación del campo magnético B es igual a μ por el campo magnético H, donde sabemos que el campo magnético B es igual al rotacional del potencial magnético vectorial. El paso número 3 consiste en determinar el campo eléctrico a partir del rotacional del campo magnético H, donde este es igual a epsilon por la derivada del campo eléctrico con respecto al tiempo, o el campo eléctrico es igual a n por el campo H por el producto vectorial de A sub k, donde A sub k toma los valores de coordenadas como ser A sub r, A sub θ o A sub phi. Esto es si suponemos un medio sin pérdidas. El paso número 4 consiste en calcular el campo remoto o lejano y determinar la potencia radiada promedio temporal mediante la siguiente relación. La potencia radiada es igual a la integral de la potencia promedio derivada en una superficie, donde la potencia promedio se determina gracias al vector de Poynting, que esta es un medio de la parte real del producto vectorial del campo eléctrico con el campo magnético. A continuación explicaremos el dipolo hertziano, también conocido como dipolo elemental u infinitesimal. Se entiende por dipolo hertziano ya que este es un portador de corriente infinitesimal. Aunque tal corriente no existe en la realidad, esta es esencial para calcular mediante integración el campo de una antena práctica, usando solamente un pequeño diferencial. Podemos observar un prototipo del dipolo hertziano, el cual consta de dos esferas capacitivas y un conductor mediante el cual se transporta dicha corriente. Si consideramos un dipolo hertziano y lo ubicamos en el origen de un sistema de coordenadas, el cual sabemos que porta una corriente uniforme que es constante a todo lo largo del dipolo, el potencial magnético vectorial retardado debido al dipolo en un punto del campo P está dado por A igual a μ por I por DDL sobre 4pi R por AZ, donde DDL es el pequeño diferencial de la corriente, R la distancia del origen al punto P y A sub Z en este caso sería una coordenada rectangular ubicada en el eje Z. Además, I es la corriente retardada a causa de un retardo de propagación o retardo de fase del origen al punto, dada por I igual a I sub 0 por el coseno de omega por T menos T sobre C, donde este sería el retardo de propagación, donde podemos expresarla en su forma compleja como la parte real de I sub 0 por E a la J omega T menos BR, donde B es omega sobre la velocidad o 2pi sobre lambda. Gracias a esto es posible expresar A en forma de fasor, donde el potencial sería igual a μ por I DDL sobre 4pi por E a la menos J BR. Como mencionamos anteriormente, es mucho más conveniente trabajar en coordenadas esféricas, por lo que el potencial magnético vectorial sería de la siguiente forma. Su componente en R sería igual a la componente rectangular en Z por el coseno de θ. Su componente en θ sería igual a menos la componente rectangular en Z
por el seno de teta y su componente en phi igual a 0. De tal manera, al calcular el campo H mediante la relación del campo B igual a mu por campo H, obtenemos las siguientes coordenadas esféricas. Al determinar el campo eléctrico mediante la relación del rotacional del campo magnético H, obtenemos las siguientes coordenadas esféricas, donde n es igual a la raíz cuadrada de la permeabilidad sobre la permitividad, donde el término 1 sobre r al cubo es el campo electrostático, ya que corresponde al campo de un dipolo eléctrico. Este término domina a los demás en una región muy cercana al dipolo hertziano. El término 1 sobre r al cuadrado es el campo inductivo. Solo es importante en un campo próximo, es decir, a distancias cercanas al elemento de corriente. El término 1 sobre r es el campo lejano o remoto, o campo de radiación, puesto que es el único término que permanece en la zona remota, es decir, en un punto muy lejano del elemento de corriente. Este es el término de suma importancia. Por lo tanto, los términos 1 sobre r al cubo y 1 sobre r al cuadrado pueden ignorarse en favor del término 1 sobre r, donde finalmente el campo magnético y el campo eléctrico irradiado lejano estaría dada mediante las siguientes ecuaciones. El campo H sería igual a J por I por B ddL sobre 4πr por el seno de E a la menos JPR. Y el campo eléctrico sería igual a N por el campo magnético. La frontera entre las zonas próximas y remotas está definida por el valor de R, dado por 2d al cuadrado sobre lambda, donde d es la mayor dimensión de la antena. Definiendo la densidad de potencia promedio temporal, sabemos que es dada gracias al vector de Poynting, la cual esta resulta un medio de n por el valor absoluto del campo magnético al cuadrado por A sub r. Finalmente, la ecuación de campo lejano en la densidad de potencia promedio temporal produce la potencia radiada promedio mediante la relación de su integral, el cual ésta toma la forma como una dona. Si consideramos esta integral en el vacío, su medio de propagación sería igual a 120 pi, por lo cual la potencia radiada sería igual a 40 pi al cuadrado por ddl sobre lambda al cuadrado por I al cuadrado. Esta potencia equivale a la potencia disipada por la corriente I en una resistencia ficticia. Es decir, podemos igualar la potencia anterior por un medio de la corriente al cuadrado por la resistencia radiada, o la corriente al cuadrado RMS por la resistencia radiada. Despejando para la resistencia radiada, obtenemos que sería igual a 80 por pi al cuadrado por ddl sobre lambda al cuadrado. Antena monopolar de un cuarto de onda. La antena monopolar de un cuarto de onda consta básicamente en la mitad de una antena de dipolo de media onda situada en un plano conductor a tierra. Esta antena es perpendicular al plano, habitualmente supuesto como infinito, y perfectamente conductor. La alimenta un cable coaxial conectado a su base. En esta figura podemos observar que la otra parte de la antena es conectada a tierra. Por lo tanto, solo tenemos un monopolo de cuarto de onda de su longitud normal. En esta otra figura observamos lo mismo. Podemos ver claramente que su otra parte es conectada a tierra. Por lo tanto, solo nos queda un monopolo de cuarto de onda.
Los campos magnéticos y eléctricos en la zona lejana de un dipolo son similares a los de un cuarto de onda. Estos son totalmente aplicables, por eso son exactamente los mismos. Ahora, cuando hablamos de su potencia radiada promedio, este es su mitad, ya que solamente cubre la superficie hemisférica sobre el plano de la Tierra, es decir, θ varía de 0 a pi medios, ya que este monopolo irradia únicamente a través de esta superficie. Por lo tanto, la potencia sería igual a 18.28 por la magnitud de la corriente al cuadrado, y su resistencia radiada sería aproximadamente 36.5 ohmios. Finalmente, podemos observar el patrón de radiación de la antena monopolar de un cuarto de onda. Antena cuadro pequeño. Esta antena se le usa como indicadora de dirección o cuadro de exploración en la detección por radiación, y se le utiliza como antena de televisión para frecuencias ultra altas. El término pequeño implica que las dimensiones del cuadro, como ρ sub 0, son mucho menores que lambda. Análogamente a lo que les acaba de explicar mi compañero Ricardo, donde les mencionó o les demostró cómo era el funcionamiento de ciertos tipos de onda, vamos a hacer este ejercicio que dice que en un punto de θ igual a pi medios, que está a 2 kilómetros de una antena en aire, se precisa de una intensidad de campo magnético de 5 microamperes metro. Sin considerar las pérdidas óhmicas, cuánta potencia debe transmitir la antena si se trata de un dipolo hertziano de lambda sobre 25 de longitud, un dipolo de media onda, un monopolo de cuarta onda y de una antena de cuadro con 10 vueltas y radio de lambda sobre 20. Entonces, la potencia para cada tipo de antena en algunos casos aquí va a ser diferente, pero si tenemos la antena dipolo hertziano, que es una línea, se le considera una línea infinita, pero como en realidad no existe, lo que vamos a hacer es tomar un pequeño diferencial de línea, que por cierto me lo da el inciso, que es lambda sobre 25. Entonces, la potencia de radiación en una antena hertziano es igual a un medio de la magnitud de la corriente infinitesimal al cuadrado por la resistencia de radiación, donde la resistencia de radiación es 80 pi al cuadrado del diferencial de línea de lambda al cuadrado. Sustituyendo la resistencia de radiación me queda de la siguiente forma, y aquí lo tenemos, esta potencia de radiación. Entonces, en esta ecuación nosotros tenemos como incógnita a la corriente infinitesimal, que no podemos calcular la potencia en ese momento porque no tenemos este parámetro. Entonces lo vamos a deducir sacándolo de la siguiente ecuación, que es la de la intensidad del campo, que esta es en forma fasorial, que en forma real me quedaría de esta forma. En esta ecuación ya tenemos todas nuestras incógnitas. Lo único que tenemos que hacer es despejar para la corriente, que me queda 0.5. Teniendo el valor de la corriente, solo sustituimos en la ecuación anterior de la potencia de radiación y ya tenemos finalmente la potencia de radiación, que es 158 megawatts. Como segundo inciso tenemos un dipolo de media onda, que para un dipolo de media onda la potencia de radiación es un medio de la magnitud de la corriente al cuadrado por la resistencia de radiación. En este caso, mi compañero Freck les demostró
por qué esta resistencia de radiación es 73 ohmios. Entonces, sustituyendo esta resistencia de radiación, la potencia me quedaría de la forma de la corriente al cuadrado por 36.5, que es la mitad de esta resistencia de radiación. En este caso, solo tenemos como incógnita a la corriente, que la vamos a despejar de la intensidad de campo. Despejando esta incógnita, todos los parámetros que tenemos son los mismos del inciso A, entonces solo despejamos y me queda pi sobre 50. Ya teniendo el valor de esta corriente, solo sustituimos en la fórmula, en esta ecuación de la potencia de radiación, y me queda 154 megawatts. El tercer inciso es en un monopolo de cuarta onda, que los mismos valores del inciso B, solo que la potencia de radiación se divide a la mitad. Si el anterior es un dipolo de media onda, este es un dipolo de cuarta onda, por lógica es la mitad del de media onda. Entonces, solo sustituyo la corriente que encontré en el inciso B y tengo la potencia de radiación, que es 72 megawatts. Ya en una antena de cuadro, la potencia sigue siendo igual que la potencia de radiación de las anteriores, de los incisos anteriores, pero aquí ya la resistencia de radiación cambia, que es 320 pi a la 4 por el área al cuadrado sobre la longitud de onda a la 4, donde el área, como es una espira cuadrada, es pi sobre pi por rho al cuadrado. Pero esto es para el caso de una espira. En este caso, el inciso me dice que son 10 espiras, por lo tanto tengo que multiplicarlo por el número de vueltas. El ejercicio también me dice, ya me da la magnitud del radio, que me dice que es lambda sobre 20. Entonces, sustituyendo todos estos parámetros, podemos encontrar la resistencia de radiación, donde me queda 192.3 ohmios. Ya para encontrar la potencia de radiación, solo tendría que encontrar esta corriente, y la encuentro despejando de la siguiente ecuación de la intensidad de campo. Despejo para I sub 0 y solo sustituyo los valores y encuentro la corriente, que aquí es 41.5 miliamperios. Entonces, teniendo esta corriente, ya solo me queda sustituir en la ecuación de la potencia de radiación. Ya tenemos la resistencia de radiación y finalmente mi potencia de radiación es 162 megawatts. Si recordamos, el número de onda es aquella distancia que separa dos puntos iguales y periódicos de una onda senoidal. Entonces, a ver, no salió completamente igual, pero bien. Por ejemplo, estas dos crestas son dos puntos iguales y que se repiten. Obviamente aquí continuaría otra cresta y pues habría otra similar. La distancia de aquí a aquí es lo que nosotros, por ejemplo, llamamos lambda. De aquí a aquí también lambda, que es la longitud de onda. Bien, vemos que lambda, como nosotros consideramos como referencia el punto que se repite, las crestas, está desfasado en este caso 90 grados respecto al origen. Pero bien, yo puedo venir y desplazar este lambda hacia el origen. Si desplazo este lambda, entonces estaría trayendo el lambda y mi punto de referencia pasaría a ser este de aquí y este de aquí. Y es justamente esos puntos donde se empieza a repetir el ciclo. Por lo que mi lambda en todo caso lo podría estar representando como esa distancia de ciclo. Entonces, nuestra antena es una antena de longitud lambda medios. ¿Cómo traemos esto aquí? ¿Qué les parece si nosotros traemos lambda y consideramos la mitad de este semiciclo y la mitad de este semiciclo y hacemos oscilar el voltaje en torno a este punto de aquí, que es lo que estamos viendo en esta gráfica?
¿Qué hace ese potencial? Ese potencial o la variación de ese potencial hace que las cargas en un momento se acumulen en esta esquina y en otro momento se acumulen en esta esquina de aquí. Pero a ver, aparte de eso, lo que hace es que las cargas desaceleren cuando lleguen a ese punto y empiezan a acelerar cuando están regresando. Cuando se cumple eso, y además otras condiciones, se produce radiación electromagnética, o sea, es decir, que las cargas saltan del medio conductor a un medio circundante, a un medio dieléctrico. Pero aparte de eso, debe cumplir una condición súper importante, que es una condición de resonancia, es decir, que la frecuencia en que está oscilando esa corriente, o por consiguiente también el voltaje, cumpla esta parte de aquí, donde C pues va a ser la constante de la velocidad de la luz, y lambda pues simplemente sería el doble de esto. Vemos un caso similar en donde la antena dipolo ya no está funcionando como un transmisor, sino que está trabajando como un receptor. Vemos cómo el campo está polarizado respecto a la horizontal, y el efecto que conseguiría el campo eléctrico en este caso es que mientras las puntas o el campo eléctrico pase por el dipolo, va a haber una acumulación de carga positiva, y en ausencia del campo eléctrico va a haber cargas negativas. Eso va a generar una diferencia de potencial oscilante y por consiguiente corriente oscilante, tal como se ve en la animación, por lo que estaremos transformando la onda electromagnética en onda eléctrica o una señal eléctrica. Recordemos que según su fabricación, una antena dipolo va a estar diseñada para trabajar a una determinada frecuencia o frecuencias muy cercanas, llamémosle a esa frecuencia característica. Resulta que si nosotros agregamos a la antena dipolo elementos llamados trampas, que simplemente pues serían filtros capacitivos e inductivos, con estos filtros o rechazabandas también conocidos, podemos lograr trabajar con diferentes frecuencias. ¿Cómo lo haríamos? La distancia desde donde está el origen de nuestro dipolo hasta donde está la trampa, llamémosle A, que en este ejemplo sería 10 centímetros. Queremos saber cuál sería esa frecuencia a la que trabajaría en este segmento el dipolo. Entonces, para ello, primero habría que recordar realmente cuál es esa longitud. Recordemos que a toda la distancia total nosotros le estamos llamando lambda medios. Pero este segmento A solo representa uno de los extremos del dipolo. Entonces equivaldría a un lambda cuartos. Entonces, la frecuencia estaría dada por la velocidad de la luz entre el lambda total, llamémoslo. Si aquí tengo lambda cuartos, entonces si yo quiero conseguir el lambda total, este lambda cuartos lo debería multiplicar por 4. O esta medida, lambda cuartos, la debería multiplicar por 4. Entonces, en mi caso, ese lambda cuartos sería A. Entonces, el A lo vamos a multiplicar por 4, es decir, 4 por 10. Si yo efectúo esto de aquí, voy a obtener que la frecuencia de operación para esa distancia va a ser de 7.5 MHz. Ahora bien, si nosotros agregamos una distancia más, o sea, un segmento más que sería de 5 metros y la distancia o la longitud total sería de 15, mole 1, entonces esa frecuencia 2 a la que podría trabajar toda esta longitud, entonces sería lo mismo, la lambda total 2, llamémosle. Hablamos de lo mismo, estamos hablando de la cuarta parte de lambda, entonces
aplicamos lo mismo, sería 4 veces esa distancia, que en nuestro caso ahora sería 15, estamos hablando metros, claro. Y si efectuamos esa operación, vamos a obtener una frecuencia de 5 MHz. Quiere decir que esta frecuencia no ve nada más este segmento A, no ve todo el segmento C, sino que nada más ve el segmento desde aquí hasta donde llega la trampa 2 o hasta donde termina el segmento B. Y así puedo continuar para la frecuencia 3, y si hago las mismas operaciones voy a obtener una frecuencia de 3.75 MHz. Es decir, esta frecuencia utilizaría toda la antena, es decir, hasta acá. Ya en la práctica nosotros nos podemos encontrar con diferentes estructuras que modelan el funcionamiento de una antena dipolo. Por ejemplo, en la parte izquierda nosotros tenemos la antena dipolo aro. En la parte central nosotros tenemos la antena dipolo cerrado, y esta es una antena que se cierra por medio de una impedancia que lo único que consigue es cambiar su patrón de radiación. Más adelante veremos esos conceptos. Y en la parte derecha nosotros podemos visualizar una antena de baja frecuencia, lo que implica que es una longitud del dipolo un poco mayor a las convencionales. Si nosotros tomamos la aproximación de la potencia de un dipolo y a su vez también consideramos la relación que existe entre la longitud total del dipolo y la variable lambda, podemos nosotros plotear cómo es el comportamiento gráfico entre estos dos parámetros. Y es lo que tenemos en la gráfica de la derecha. ¿Qué nos indica esta gráfica? Nos indica que para un cierto valor de frecuencia va a haber una potencia máxima. ¿Por qué frecuencia? Porque recordemos que lambda implícitamente trae incluida la frecuencia. Y a su vez, quiero que visualicemos la expresión de la potencia aproximada del dipolo. Y es justamente este término de aquí. Este término de acá, cuando consideremos nosotros la mitad de la longitud, porque estamos trabajando con un dipolo lambda medios, entonces vamos a poder graficar lo que es el patrón de radiación en dichos dipolos. Otro parámetro de importancia para saber el funcionamiento de una antena es el campo lejano, y aquí consideramos el modelo fundamental revocándonos al dipolo corto o dipolo hertziano, en donde se cumple que la longitud total de ese dipolo es mucho más pequeño que la longitud de onda. Si consideramos la expresión normalizada del campo eléctrico, se considera el campo eléctrico porque el dipolo está polarizado, o normalmente está polarizado respecto a ese campo. Entonces esta expresión nos indica, considerando las constantes de atenuaciones complejas, cómo es ese campo lejano en un dipolo corto. Aquí nosotros podemos visualizar una gráfica que en general así es de un dipolo, sea corto o sea un dipolo de lambda medios. Su patrón de radiación visto desde un plano azimut tiene esta forma. Un campo lejano de interés es el campo producido por un dipolo lambda medios. Vemos la expresión del campo eléctrico con el que nosotros podemos graficar dicho campo lejano. Se hace respecto al campo eléctrico porque es donde normalmente se polarizan estas antenas. Esta expresión, recordemos, fue extraída de la expresión de la potencia de los dipolos de lambda medios. Bien, hay varias formas de representar estos dipolos. Normalmente se expresan o se grafican de manera en tercera dimensión, en donde las variables serían θ y φ, estarían variando a lo largo de todo el espacio para completar toda su rotación. Pero si nosotros realizamos cortes específicos, estaríamos considerando de manera particular en ciertos casos estas variables constantes. Sucede que si hacemos un corte vertical, estaríamos considerando la variable φ constante y generalmente se considera el valor 0. Por otra parte, si hacemos un corte horizontal, estaremos considerando el valor de θ como pi medios. A este plano se le conoce también como plano azimut, el plano horizontal. Lo que acabo de hablar lo podemos visualizar de mejor manera aquí, en donde vemos la forma en tercera dimensión del patrón de radiación o campo lejano de un dipolo lambda medios, que tiene una forma de donut. Entonces, nosotros podemos hacer un corte vertical
en cualquier dirección realmente para cualquier valor de phi y vamos a obtener el mismo resultado. ¿Por qué el mismo resultado? Porque resulta que el campo lejano o la radiación producida por un dipolo a lo largo de un plano horizontal, sería como referencia, tiene la misma intensidad. De manera rápida nosotros veremos los resultados de si nosotros ingresamos lo que es la expresión del campo eléctrico en software de graficación, en este caso MATLAB. Podemos ver cuál sería el patrón de radiación o el campo lejano producido por un dipolo. En este primer caso consideremos la longitud del dipolo como lambda. Entonces el resultado que vamos a obtener es esto. Vemos que según la gráfica de intensidad o de ganancia, para ciertos puntos, que serían los amarillos, obtenemos la máxima ganancia posible, y para ciertos puntos, que serían los azules, en este caso en la parte superior, existe una ganancia nula. Si continuamos y vemos el otro caso, en donde consideramos la longitud lambda medios, vemos que la ganancia total para esta escala sería de 1. Si avanzamos y consideramos la mitad de eso, vemos que la ganancia se reduce a 0.3. Si continuamos y sacamos la mitad de esto, vemos que la ganancia ahora se ve reducida drásticamente a un valor de 0.07, 0.08. Recordemos que la antena Yagi es una estructura que hace uso de un dipolo que está colocado entre un reflector y un director. Reflector ayuda a que la energía se concentre en una dirección y el director ayuda a concentrar toda esa energía para dirigirla a un cierto lugar. Entonces, existe un patrón aproximado en donde si nosotros queremos diseñar o construir una antena, debemos cumplirlo. Y es que si nosotros tenemos la longitud, que en este caso sería lambda medios, de un dipolo, resulta que el director, que es la pieza pasiva que está adelante, debe ser 10% menor con respecto a la del dipolo, y el reflector debe ser 10% mayor respecto a la del dipolo, tal como lo vemos en este ejemplo. Vemos dos patrones de radiación, uno en tercera dimensión y uno en el plano azimut. En el plano azimut hace referencia a la antena Yagi que está en la parte de abajo, donde el reflector no es nada más que una varilla que está detrás del dipolo. Pero si queremos aún concentrar más esa energía y que la reflejemos, en este caso hacia adelante, a donde están los directores, podemos hacer uso de una malla, incluso también una estructura parabólica que nos va a ayudar a concentrar la mayor parte de esa energía en una dirección, tal como lo vemos en la figura en tercera dimensión. Existen otros parámetros de importancia como los parámetros S, y no solo sean en la antena Yagi, sino que en diferentes tipos de antenas. El parámetro S no es nada más que considerar una entrada de parámetro a la antena, una entrada de corriente, llamémosla I1, y un voltaje B1, y también a ese sistema vamos a considerar una corriente I2 y un voltaje B2. Entonces, la deducción o la fórmula para poder deducir el parámetro S11, que es uno bastante importante, serían las siguientes, las que podemos visualizar en la parte izquierda. Pero a ver, ¿de qué nos sirve ese parámetro? Pues resulta que ese parámetro representa las pérdidas de retorno de la antena. Entonces, para cierto valor de frecuencia, esas pérdidas van a ser grandes o van a ser bastante pequeñas. Pues resulta que esas pérdidas, en nuestro caso, tienen que ser muy pequeñas o relativamente pequeñas para que el funcionamiento de esa antena sea de la forma más óptima. Entonces, gracias al parámetro S1 podemos determinar cuáles son esas frecuencias o cuál es ese rango de frecuencias en donde la antena va a tener la mínima pérdidas de retorno. Estas pérdidas de retorno no necesariamente deben ser calculadas de manera teórica, ya que existen instrumentos que pueden medir y determinar estos parámetros. Esta especie de analizadores, sea que lo tengamos de manera física o en una interfaz computacional, nosotros podemos determinar dichos parámetros. Si nosotros tomamos un cono y realizamos corte a distintos niveles y con diferentes pendientes, vamos a obtener la familia de las curvas cónicas.
una de esas curvas resulta ser la parábola, cumple una propiedad que dice que cualquier haz que incida de manera paralela al eje de dicha parábola va a incidir o va a ser reflejado en dirección al foco. Podemos ver una pequeña animación realizada en Desmos de la propiedad que acabo de mencionar. Vemos como onda incidente color morado que va paralelo al eje de la parábola y como onda reflejada la color azul que apunta en dirección al foco de la parábola. Vemos que en este caso tenemos una apertura bastante pronunciada, que en la práctica realmente no vamos a encontrar parábolas de ese estilo, sino que son un poco más achatadas. Entonces, si consideramos o disminuimos esa apertura, cambiando el parámetro m en este caso, más o menos este sería el aspecto de una parábola estándar, y aún así vemos que se sigue cumpliendo esa propiedad, sin importar realmente la apertura y sin importar cualquier punto a lo largo de esta parábola que el rayo incida. Aún así nosotros vamos a tener una onda reflejada que va a apuntar en dirección al foco de la parábola. Si nosotros tomamos la gráfica de la parábola en 2 dimensiones y la hacemos rotar, vamos a tener un sólido de revolución llamado paraboloide. Y es esa estructura la que se utiliza para la elaboración de antenas parabólicas. ¿Qué se hace aquí? Pues lo que se hace acá es que nada más se coloca un dipolo en el punto o en la distancia donde teóricamente se encuentra el foco de la parábola, y ese se hace apuntar hacia la superficie de la parábola. Y si nosotros en todo caso queremos transmitir, la onda electromagnética pues incidiría sobre la superficie de la parábola e irradiaría en el otro sentido. Las antenas parabólicas no necesariamente deben de ser realizadas con una estructura continua de metal, sino que pueden ser realizadas con mallas. Y aquí es donde entra una duda. ¿La onda electromagnética traspasará dicha malla? Pues en realidad eso no tiene sentido. No debería de traspasarla, entonces podemos formular una nueva pregunta. ¿Cómo es que la onda electromagnética no traspasa dicha malla o dicha estructura en forma de malla? Pues aquí es donde nosotros tomamos el concepto de longitud de onda. Resulta que si la longitud de onda es más grande que los espacios que hay en esas mallas, pues la onda electromagnética simplemente va a rebotar o va a ser reflejada en la superficie de la parábola. Un ejemplo es la antena que vemos en el centro, que es una antena Wi-Fi, cuya frecuencia en su mayoría sería de 2.4 GHz. También está la frecuencia de 5 GHz, pero en realidad esa no es muy utilizada. Si consideramos la frecuencia de 2.4 GHz, vamos a ver que la longitud de onda que se obtiene es de 12.5 centímetros. Y si nosotros consideramos que el espacio entre esas rejillas es más o menos 5 centímetros, pues vamos a ver que 12 centímetros es, bueno, prácticamente más del doble. Entonces la onda electromagnética va a rebotar en esa superficie a pesar de que sea una malla. Y esto es bastante útil, ya que las antenas generalmente están ubicadas en los techos de los hogares o edificios, y el hecho de que haya bastante viento en esas zonas y utilizar esta estructura particularmente permite que la antena pues no interactúe con el viento.